Bienvenidas y bienvenidos al canal. Vamos a ver un poquito qué sensaciones va a haber en estas elecciones y cómo se van a proyectar una vez salga el resultado. Vamos allá con España, comenzamos. Bueno, para mí de verdad mejor imposible estar aquí conectando contigo, esperando siempre que nos sirva solamente para reflexionar. Debéis de saber siempre que estoy encantada con vuestros likes, suscripciones y comentarios, sobre todo los comentarios, y de todo corazón, de verdad, me encantan. Así que, bueno, pues esperando ya los próximos con respecto a este vídeo y, por supuesto, siempre mirando todo lo que se ve, todo lo que se anticipa y se vaticina es con todo el respeto y, por supuesto, buscando siempre la forma más profesional. Es decir, lo que yo aquí voy a estar proyectando en cuanto a esas energías que están por venir. ¿Por qué digo las cosas? Bien, no por opinión, no por mis creencias, podéis creerme que así trabajo, sino sencillamente buscando las mejores sensaciones para quienes estos personajes gobiernan. Voy a decir estos dirigentes porque queda como... y que de alguna forma pues siempre nos estemos aportando un poco ese anticiparnos a lo que podría suceder. Y por supuesto, claro que sí, nunca es lo que anhelo, nunca es lo que deseo, sino única y exclusivamente lo que las energías están queriendo anticiparnos. Así que sin más, muy contenta, como te digo, de reunirme contigo. Ya ves que estoy súper preparada con los diagramas astrológicos, con las ruedas. En esta ocasión vamos a comenzar con una rueda doble porque vamos a estar visualizando exactamente cómo van a estar las energías del día de las elecciones 23J para España y bueno, pues viendo también un poco qué sensaciones va a traer una vez que veamos el resultado, quién resultará ganador de los tres candidatos. Pues mayoritariamente son quizás los que más tendencia tienen para poder ser los elegidos para este papel tan importante, ¿no? Que es ser presidente de una nación. Y vamos a ver si realmente esta elección, el resultado, que lo vamos a ver como os explico, y también un poco esas sensaciones que traerá un poco en avance durante su legislatura con el candidato elegido. Así que sin más espera comenzamos y como os decía vengo ya preparada con estas ruedas astrológicas y vamos a comenzar con las predicciones para estas próximas elecciones ya mismo y exactamente ver lo que nos espera, lo que para España, lo que tiene que venirnos. Y es que una vez más que, bueno, pues de alguna forma este análisis nos sirva para reflexionar sobre todo y también para mostraros las técnicas en según qué situaciones se van a ir proyectando la tendencia y la técnica astrológica. Aquí os puedo mostrar exactamente los tránsitos del día de las elecciones, ¿sí? La rueda interior se refiere a la natal, al radix español, y la exterior son los tránsitos del mismo día. Y bueno, ya os decía en el vídeo de la lunación en Cáncer, que lo podéis ir a ver también al canal el día 17 de julio, que es justamente esta configuración o muy semejante, sí, muy semejante a la que os traigo aquí con esta rueda de doble de natal, aunque tiene algunas connotaciones distintas y ahora mismo explicaremos por qué. Pero ya avisé en aquella lunación, en aquella configuración, que no traería o no augura realmente unas elecciones sencillas, lineales, sino más bien todo lo contrario. Bastante pues contrariadas o con bastante oposición, digámoslo así, en el diálogo, en lo que se quiere proyectar y además poco acuerdo. Primeramente vamos a fijarnos en el medio cielo de la lunación, que llega exactamente al Urano natal, hablándonos claramente de un cambio importante para el gobierno. Allí lo podéis ver, ¿sí? Ese medio cielo, ahora sí, es de medio cielo a Plutón. Con la lunación en sí,
el descendente haciendo una sesquicuadratura al Marte natal en el ascendente también. Ahora sí. Y por si fuera poco, si os fijáis, está Marte transitando por la 8, haciendo esa oposición a Saturno de la configuración misma, pero justamente también está apuntando a la luna natal del país. Algo que se puede traducir directamente en una sensación del pueblo un tanto ruda, un tanto compleja, al sentir de cómo va a estar siendo el resultado de las elecciones y lo que se proyecta en relación a lo que es este mandato próximo. Hablando justamente de esto, ¿sí? Podemos, claro que sí, pues un poco, bueno, pues dejar ver que el anterior presidente funcionó de una forma un poco a golpe de decreto, también porque le tocó una situación, bueno, pues un poco compleja, que ya sabemos todos que fue la pandemia y que de alguna forma, pues tampoco fue del todo legal o correcta la forma en la que se hicieron las cosas, así que la sensación es un poco de represión. Así que, como os explico, esta legislatura tampoco se quedará corta. Un Marte que es regente del medio cielo, además, ¿eh? Fijémonos ahí también, ¿sí? Marte regente del medio cielo añadido a toda esta configuración. Ni que decir tiene Plutón en el ascendente opuesto a la Luna, conjunta al Sol en el descendente, que a mí me transmite mucha confrontación social o como si el pueblo mismo a veces se contradijese a sí mismo. No descartaría que con esta configuración Plutón y Marte Saturno en oposición salieran muchos trapos sucios en el momento que deje el poder Pedro Sánchez y con otras configuraciones que tiene él en su carta, en su revolución solar, ¿sí? Que no la he traído porque si no son muchas cartas y me gustaría también que luego confirmáramos con los arcanos. Y el PSOE, más aún, si aunque ya hemos visto, absolutamente ya hemos visto de todo. Y es que no voy a poner la carta para Pedro Sánchez porque os diré, y podéis creerme que tiene la luna mal situada, conjunta a Marte en el medio cielo, y es que uno no puede vender su alma porque además esto es Vox Populi, ya es como algo que ya todos ya sabemos. En su momento con un eclipse, en el eclipse del 2022, de octubre del 2022, ya predije la caída de Pedro Sánchez, exactamente 6 meses, que es lo que tarda normalmente en hacer efecto un eclipse, y así fue. En la fecha del 22 de mayo en las autonómicas en las que tuvo tanto rechazo y adelantó elecciones. En esta próxima carta os muestro el retorno de Feijóo. Permitirme que os muestre, ¿sí? Que os muestre la carta de Feijóo, que si no me equivoco es esta, creo que lo estáis viendo ahí, perfecta, ¿sí? Y fijaros cómo va a entrar a ser presidente, con qué determinaciones tiene cuadrado Saturno en 10 a Urano en 12, y justamente como está en el periodo que le rige Marte en esta etapa, podéis ver en la carta angular cuadrada al Sol. Algo me dice que esta legislatura para él va a ser un quebradero de cabeza, al menos tal de la forma como comience. Podrían ser incluso situaciones legales o cuestiones legales que de alguna forma les sean un poco complejas, puede ser incluso en su propio partido, situaciones que de alguna forma, como os explico ya al inicio, empezamos con un poco el pie izquierdo, como se suele decir. Bien es cierto que en el próximo retorno, septiembre de 2024 para él, tiene energía mucho más solar y por un tiempo podría enderezar las cosas, pero habrá que ver a qué coste y si también nos vende. En las primarias, que no las he puesto aquí, las primarias de Feijóo, sí, que no es esta carta, es otra, pero para no liaros con tanto, debéis de creerme que así mismo es. Su ascendente de direcciones primarias en Libra está tocando directamente el Mercurio natal, augurándole éxito político o al menos popularidad en las elecciones del 23J. Yo diría que esto, junto a otros factores, tiene bastante peso en su resultado. Vamos a ver ahora un poco la carta de Abascal. Vamos a ver un poco la carta de Abascal, a ver qué nos transmite, qué nos quiere decir. Porque esta carta está directamente hecha, contrastada con la carta de España. Y dice, os muestro
La rueda interior, las progresiones para Abascal, y en la exterior la revolución solar para España. Y bueno, aquí podéis apreciar cómo hay varias configuraciones que pueden beneficiar profesionalmente al señor Abascal. Algunas de ellas, por ejemplo, podemos ver su Marte-Saturno angular, en trígono a la luna del país. Y además su Venus llegando precisamente al fondo también, al fondo de cielo de España. Sí, al Urano, ¿sí? Llegando a Urano. Y su Sol en casa 10 haciendo un gran trígono al ascendente de la revolución solar del país. Su Sol en casa 10, ¿sí? Haciendo un gran trígono al ascendente de la RS, de la revolución solar. Ciertamente es una persona que puede generar bastante confusión y probablemente, sobre todo, yo percibo que tal como tiene las configuraciones y las cartas, proyectará su coliderazgo con Feijóo y muy probablemente esto les traiga bastantes rivalidades y desavenencias en conjunto a los dos, que pueden derivar en cambios para ambos partidos. Y aunque Abascal parece alguien que impone con su energía, un tanto ruda a veces, quizás la impresión, o sea, una especie como de algo como algo que uno puede pensar al inicio, ¿no? A veces demasiado directas sus formas, tienen muchos buenos aspectos al país y su radix tiene de liderazgo, ¿sí? Su radix, que tampoco lo he puesto aquí porque es que si no son demasiadas cartas y no quiero que os liéis con tanta información. Emocionalmente pareciese una persona muy diferente a lo que muestra, eso lo dice su radix, y tiene una energía mucho más sensible y melancólica de lo que transmite, pero esto también le puede, en cierta manera, pues contrastar mucho con la energía que proyecta. Y esto sumado a sus rivalidades y su energía tan directa, realmente podrían complicarle bastante. No me quiero, porque me gustaría que pudierais ver el vídeo completo y me gustaría también que los arcanos tuviésemos a bien, ¿sí? Tuviésemos a bien, pues, los arcanos directamente, que los podamos echar un vistacito a cada uno de los candidatos, ¿sí? Y ver qué sensaciones pueden estar energéticamente proyectando cada uno de ellos. Debéis de saber que lo primero que yo percibo es una sensación de mucho revuelo, mucho cambio de golpe. Una sensación incluso, no porque sea, esperemos, sí, que no sea nada grave, sino sencillamente en el enfoque, en la mentalidad, en lo que estábamos haciendo de una forma, ahora hacerlo al contrario. Yo siempre digo que todas estas situaciones, lo mejor que podemos hacer es llevarlas de una forma bastante más apaciguada, bastante más calmada, siempre que prime esto, siempre esto es importantísimo. Y vamos a ver exactamente qué, ¿sí? Porque comenzamos un poquito con Pedro Sánchez. Vamos a ver Pedro Sánchez qué energías tiene, aunque ya os he explicado que sus energías, para él hay un gran cambio. Para él hay un gran cambio. El arcano del loco habla de una situación que cambia por completo. Fijaros cómo deja atrás el arcano del mundo y comienza una nueva etapa para él completamente diferente. Es una nueva etapa en la que él se va a sentir que de alguna forma va a escaquearse, entre comillas, y va a escabullirse de muchas cuestiones que probablemente tengan que ver con temas legales que ya están saliendo a la palestra, que han salido ya en los últimos meses, que tienen que ver con el tema del Tribunal Constitucional, con el tema de las leyes, y es que muy probablemente a este nivel haya algunas cosas que sean secreto de sumario para él y que muchas cosas estén un poco como por debajo. Aparece él con un exceso de energía realmente en la lectura, como con mucho coraje. Aquí lo tenéis, ¿sí? Al ladito del diablito. Queriendo como dar lecciones. Queriendo como dar lecciones y aparecer como alguien muy importante, muy sabiondo
y queriendo como dar clases. La respuesta es el mago. ¿Qué significa? Que estará trabajando fuertemente como una cabeza dentro del partido, como si un poco fuese alguien que pudiera, así mismo digo, porque así mismo lo veo, dar lecciones. Debéis de saber que es una persona que en estos momentos no tiene fuerza política, pero también debéis de saber que poco a poco, según avance su carrera, es muy probable que él tenga una especie como de, entre comillas, ¿sí? Como de suerte o de ángel de la guarda, porque con toda la energía que ha proyectado, ha salido muy bien parado y es más, os diría que a largo plazo, lo vaticino ya desde ahora, va a buscar tener un puesto importante de nuevo. Vamos allá, vamos con el siguiente candidato. Vamos allá, vamos a ver un poco lo que los arcanos nos quieren decir. La pregunta es si va a salir elegido, Feijóo. Y estaba mirando acerca de Feijóo. Y dice fuertemente en la lectura, con el carro, la justicia y el colgado, que probablemente tengan a bien, ya lo he dicho antes, tener que hacer algún tipo como de cambio por algún motivo en las legislaciones o en lo legal de los partidos, y probablemente sea por algo que tenga que pasar o bien en las comunidades autónomas o bien en la misma, digámoslo así, en el mismo gobierno y cogobierno que se forme con la coalición, con el partido que cogobierne. Algo va a haber allí. Vamos a ver exactamente, pero en principio, de hecho voy a dejar así los arcanos y vamos a continuar leyéndolos, a ver qué es lo que nos dicen, si será la elección positiva. Veo claramente que pretende realmente mover una energía en la que va a hacer muchos acuerdos ocultos. Yo veo en él muchos acuerdos ocultos. Veo como una mujer que realmente importante, una mujer importante, con la que puede tener una especie como de tira y afloja. Veo que puede haber ¿cómo se dice? Mucha habladuría con respecto a una mujer y él en la elección. Y él es la respuesta. Este es el arcano del presidente. Siempre el emperador es quien habla del presidente. Y es la respuesta. Aquí nos estarán confirmando esta situación, pero debéis de saber que los arcanos son unos arcanos incluso en los que puede hacer cambios bastante fuertes. Puede ser en empresas, puede ser con respecto al tema laboral, de las pensiones. Veo mucha energía en la que hay mucho cambio y esperemos que todo esto sea de todo corazón. Sí, esperemos que todo esto sea para bien. Veo configuración, yo lo digo así y lo pronostico hoy que lo estoy viendo, 23J. Yo veo, de verdad lo veo así, que Dios nos ayude o que el divino nos ilumine, porque y ojalá no se cumpla, pero veo que en su legislatura, si en la de Pedro Sánchez hubo pérdidas, en la de Feijóo también veo pérdidas. Pérdidas muy marcadas en su legislatura. Esto es lo que literalmente anuncian los arcanos. Así que, por supuesto, pérdidas se entiende bien, ¿sí? Pueden ser de muchos ámbitos, pero veo que se puede repetir la situación o una situación, algunas situaciones muy similares a las que tuvo Sánchez. Vamos allá con Abascal. Vamos allá con Abascal. ¿Qué energía transmite? Vamos allá.
Vamos a preguntar si él puede llegar a ser o estar en el gobierno como alguien importante y qué energía se va a descubrir. Bueno, él tiene marcado una situación política realmente, pues os diría que a medida que él cumpla años puede tener, a medida que él vaya cumpliendo años puede tener más fuerza, Eso es lo que aquí dicen los arcanos, a medida que se vayan cumpliendo los años de legislatura puede tomar más fuerza. Veo claramente además que es una energía la que aquí se muestra. Vamos a dejarlo así, ya que he comenzado con esos arcanos. Veo que es una vibración la que se muestra en la que la justicia es la respuesta. La justicia no es un arcano que dice sí o no. La justicia es un arcano que no toma parte. La justicia dice que en parte, digámoslo así, por un lado es como si hubieran situaciones que él tendrá que equilibrar muchísimo para poder ir en avance. Y es un trabajo casi, os diría, casi kármico, ¿sí? Casi kármico, con la sacerdotisa y el arcano de la estrella y el arcano de la justicia. Son 3 arcanos de karma. Y debéis de saber que yo en él veo que incluso podría cambiar mucho su partido a medida que él avanza en las próximas legislaturas o en los próximos años de legislatura, mejor dicho. Va a hacer mucho cambio, mucha energía y esperemos por el bien de todos que sepan llevar las dos situaciones, tanto el señor Feijóo como el señor Abascal, por el bien de todos. Estas son mis predicciones. Ojalá no se cumplan, pero bueno, pues voy a, de verdad, con mucho ánimo siempre buscar, pues os diría, esas respuestas que ya estáis viendo que en el canal se están subiendo algunas predicciones y luego las noticias, porque a mí me gusta mucho decir, no solo decir y analizar, por decir, no, sino para que reflexionemos y para que me gustaría que vierais cómo los arcanos son tan exactos, también la astrología, que es realmente admirable. Y eso es lo que me gustaría transmitiros a todos, la profesionalidad de los arcanos. Yo soy solamente alguien que sabiendo las técnicas, que lo comunica, pero me gusta muchísimo que lo tengáis pues en cuenta y bueno, esperando y pidiéndole al divino que solamente de aquí se cumpla lo bueno, porque ¿qué más puedo desear para mi país? Que esté excelente y deseando que, bueno, que todos tengamos, que nos escuchen de alguna forma y que todos tengamos en parte también que recibamos un poco esas sensaciones lo más positivas posibles y que nos oigan sobre todo, que se cumplan las cosas que realmente queremos proyectar y nuestros deseos. Os espero ya a la próxima. Ya lo sabéis, esperando súper pronto tu conexión. Te digo, dale like, suscríbete y comenta. Claro que sí. Sois mi luz. Chao.